Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tenés que Saberlo, aquí por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli y todo un equipazo para acompañarte en esta tarde de 10 de agosto, una tarde fantástica, 16:14, no, 16:05, 16:05 la temperatura en este momento, un día realmente luminoso, cálido, porque en verdad, por suerte, se está yendo el invierno de a poquito. Faltan algunas semanas, hay que bancar, apretemos los dientes, pongámosle todavía un poco más de actitud a estos días finales del invierno, de un año difícil, de una pandemia que se va a ir. El sábado, antes de ayer, hablé con Stambulian, el gran infectólogo argentino, tan reconocido a nivel internacional, y me dijo algo que me quedó marcado. Toda pandemia, y aunque parece una frase hecha, hay que pensarla, toda pandemia, por supuesto, tuvo sus consecuencias y generó implicaciones y daños, dejó su marca y su tristeza, pero también se fue. Toda pandemia que nos ocurrió, digo, la de 1918, incluso la del SARS, la gripe aviar y otras, pasaron y se fueron, pasaron. Y esperamos que esta pase lo más rápido posible. Gracias a todo el equipo, Julita Sánchez del otro lado, Daniela Ferrín en esta nave insignia junto a Adrián Di Sanso, que es Conexión Abierta. La escucho por todos lados. Cada vez que aparece mencionada me pone muy contento porque la radio va creciendo año a año. Recordamos que ganó el primer Martín Fierro que se otorgó en esta categoría de Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, que tiene una pluralidad de voces muy impresionante y muy buenos programas, y nosotros que, por supuesto, intentamos sumarnos a ese tren y estamos muy contentos, ya llevamos varias temporadas haciendo este programa que ya sabés, va de 14 a 15 los lunes, este es el horario en el que nos vamos a quedar, y por supuesto pronto, además de que nos veamos a través de esta plataforma, seguramente compartiremos allí los estudios tan lindos, modernos que tiene esta radio en la Universidad Abierta Interamericana. Y destaco esto en medio de una reanudación parcial de clases para pensar en la educación como fundamental entre nosotros. Si hay algo que nos puede sacar de ese lugar en donde estamos, tan desigual, tan complicado, tan paradójico, tan incierto, a veces tragicómico. La Argentina no da para aburrirse, te mantiene a los saltos con una información tras otra y con un hecho tras otro, que muchas veces son hasta risueños, te diría, porque resultan increíbles, ¿no? Increíbles tanto por parte del Poder Ejecutivo actual como del anterior, hechos que nos asombran a los periodistas y que seguramente a vos también, pero ocurren en una Argentina loca. Así se describe un país tan confluyente, con una inmigración y con una identidad que tal vez explique allí en ese origen, explique nuestras propias contradicciones. También hace un par de días hablaba con un exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, vive en Ginebra, es argentino, y me decía que el problema de los argentinos no es la viabilidad. Claro, yo le preguntaba, ¿este es un país inviable o no? A él que está desde afuera con una visión, digamos, muy distinta a la nuestra, que estamos revolviendo la olla de algún modo todo el tiempo mirándonos a nosotros mismos, con nuestro propio ombligo. Y él me decía, no, el problema de los argentinos es que cuando hay 2 o 4, en vez de multiplicarse o sumarse, si hay 4, 2 están peleando a sí mismos y hace que esa fuerza se reste en vez de multiplicarse. Bueno, esta contradicción que tampoco es esencialmente argentina, se lo ve en otros países, nuestro origen italiano, entre otras razones, latino y también, por supuesto, español, hacen que cuando uno viaje a esos países encuentre alguna de estas razones que nos hacen así elocuentes, gritones, cursivos, por momentos exacerbados en nuestro lenguaje, con demasiadas palabras que sobran y con pocos hechos que son los que configuraron hace 200 años, entre otros momentos históricos,
lo que podía ser una gran nación y que está en vías de serlo, y se dilatan los tiempos y los años pasan y se nos pasa la vida y se nos escurren los días y los años entre las manos, y también los gobiernos, porque esto es un problema que claramente obedece a una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias, que muchas veces piensa más en su propio poder, en la construcción del poder, que en el futuro de la nación, y por eso destaco que una radio inserta en una universidad en donde se articula el conocimiento, la investigación y la vida académica a la práctica profesional, siempre es una buena noticia. Nada menos que en el mes en que la radio cumple 100 años, en agosto de 1920 comenzó la radio en la Argentina y para el mundo. Lo hemos dicho, pero lo repetimos. Es una cocarda que podemos colgarnos los argentinos respecto a ese instrumento tan presente, tan, ¿cómo decirlo?, tan omnisciente y tan acompañante en nuestras vidas particulares. La diferencia entre la radio y otros medios es que hoy lo que era la radio portátil se la lleva a través de dispositivos móviles, te acompaña, por lo menos a mí, a las distintas habitaciones en las que te moves, nada menos que, además en cuarentena. Cuando nace la radio, nace para ocupar ese lugar en el llamado mercado de la soledad, la compañía de muchos trasnochadores que allí entre medio del insomnio tienen a la radio e intentan comunicarse, y por qué no lo hacen, y de ese modo también te invitamos a que lo hagas con nuestro programa, y el periodista, el conductor, comenta lo que ese ciudadano le dijo, y entonces hay un ida y vuelta, una discusión, cosa que con la tele no se produce tanto, porque la tele está allí, parece una pantalla, digo parece, iba a pensar en el concepto pantágina, ¿no? Pensando en la mezcla entre la pantalla y la página, en donde aparece mucha información y alguien que conduce con un modo más estricto, menos cotidiano, con un lenguaje más preparado, tal vez más guionado, con un teleprompter que explica qué es lo que tiene que decir, o que cuenta lo que él va diciendo, con columnistas, con panelistas, con un formato que está ahí enfrente como un escenario para nosotros, en el que es más difícil participar. Uno mira, es más receptivo y es más pasivo la recepción frente al aparato de televisión. En cambio, en la radio hay como un ida y vuelta, en el que, en este caso, podemos ver a quien está conduciendo el programa, o a los invitados y a los entrevistados, y hay como un ida y vuelta. Por eso la radio no pierde fuerza. Cumple 100 años, nació en la Argentina desde el Teatro Coliseo, desde esa azotea, con los locos de la azotea, que dieron cuenta de la ópera Parsifal de Ricardo Wagner para una audiencia, una primera audiencia que estaba en su mayoría en barcos que recogieron a través de la sintonía, de la frecuencia, del sistema broadcasting de radiodifusión, recogieron esos audios, esa música de Wagner que se emitió desde ese momento y que dio inicio concretamente a la radiofonía en la Argentina. Y se cumplen 100 años de la radio, que parece poco, parece nada, pero es un hito y lo celebramos y nos ponemos contentos porque nosotros hacemos, y en lo personal también, hago mucho de radio en distintos lugares y me complace enormemente saber que vos del otro lado nos acompañás en este clásico de las tardes de los lunes que se llama Tenés que saberlo, en donde analizamos, entrevistamos, miramos la realidad. Es una ventana más que se abre para vos, que además sabés que podés viralizar el programa, podés seguirnos, podés escribirnos, y eso nos da mucha alegría y nos pone a todos en marcha, y desde antes estamos conectándonos, y Julia Sánchez me manda el link y yo hablo con ella, y vamos hablando también con Moni Luz y Graciela Lupoli, que hacen la producción comercial de este programa, y todos confluimos para darte a vos un servicio en el que podamos ayudarte de algún modo, ser un elemento más. De eso se trata el periodismo, un elemento más, una voz más, un pilar más, una herramienta más, una ventana más para una realidad compleja
que hoy nos da cuenta de una cuarentena que va camino a los 150 días, creo que es el día 144 hoy, en una situación insospechada, inusitada, que nadie imaginó. Cuando en enero estaba de vacaciones, nadie imaginaba, los que pudimos hacernos una escapada, que el mundo se iba a transformar en otra cosa y que de algún modo tampoco va a volver a ser como el de antes, porque si uno se va al exterior tendrá que tener más cuidados. Por supuesto que el tiempo curará las heridas, entre comillas, y nos iremos adecuando y en la medida en que la inmunidad de rebaño, como dicen los especialistas, se vaya produciendo y el virus a nivel mundial pierda la fuerza porque se corta la cadena de contagio. La inmunidad de rebaño en definitiva es eso. Y los anticuerpos comunitarios también surjan en la medida en que el plasma, que donan aquellos que ya superaron la enfermedad, que por supuesto cada vez son más, es un buen dato, también hará que las comunidades puedan ir desafiando un virus que va perdiendo fuerza, aunque estamos en el pico o en la punta, allá arriba de todo, de esta cima, de esta montaña, de esta curva, que nos pone hoy, sí es cierto, en este 10 de agosto del 2020, 10-2020, mirá qué números, nos pone con un triste récord de cantidad de muertos entre los 10 países del mundo, con más muertos por día, no la cantidad total, sino la cantidad de muertos por día, que indica un leve descenso en las últimas horas, luego de alguna semana con récord de contagios también, de 7.000 y pico de contagios diarios, bajamos a 5.000, ayer hubo 4.000 y pico, y eso nos sitúa pensando en que en una de esas, siempre con este optimismo que tenemos que tener, porque ustedes saben que nuestro sistema individual y nuestro sistema social, es decir, somos un cuerpo social, también está, como en la economía, está muy ligado a cuestiones que no son cuantificables muchas veces y que tienen que ver con el ánimo, tienen que ver con la perspectiva, tienen que ver con el futuro, con la esperanza y con aquello que tenemos que difundir como posibilidad cierta de pensar que se viene septiembre, de que en una de esas eso va a aliviar porque pasa el invierno, porque también a fin de semana habrá nuevas medidas y la ciudad está analizando flexibilizar un poco más la cuarentena, la apertura de algunos otros negocios, se evalúa y se está analizando abrir algunos comercios de comidas con mesas afuera, todavía no se sabe si serán atendidos por mozos o uno mismo comprará los alimentos y podrá sentarse a comer afuera y eso retoma cierta vida social con el aislamiento y todas las condiciones, con el barbijo, pero de nuevo la esperanza de pensar que podemos retomar esta vida que se nos modificó porque somos sujetos sociales y porque de repente todo lo que hacíamos a nivel comunitario no lo podemos hacer. Y también tal vez exista la posibilidad de más apertura de comercios y de algunos deportes que por ahora están prohibidos. Hoy volvió el fútbol, los entrenamientos del fútbol, también aparecieron casos de contagios en equipo que fueron aislados, y la ciudad de Buenos Aires que tiene un escenario distinto a la provincia, aunque comparte desde el punto de vista político, demográfico y como política sanitaria, comparte la región del AMBA, donde todavía está centralizado el gran foco de contagios. Pero tiene otras zonas, por ejemplo San Juan y otros lugares, donde la cantidad de contagios ha ido en descenso, donde se retomaron las clases. Y eso también es una buena noticia, digo, para contrarrestar cierta política del miedo que cada tanto se nos quiere instalar. Me parece que hay en algunos sectores enamorados de la cuarentena, porque una cosa es la pandemia, como dice la Nate, otra cosa es la cuarentena, que son medidas impuestas por un gobierno que tienen
un costado sanitario, pero que también tienen derivaciones en lo político, en lo económico y por supuesto en lo social. Decía que hay algunos sectores que parecen agitar los fantasmas, ¿no? Ahí viene el cuco, cuidado que no vamos a poder ir a la playa, cuidado que no hay temporada veraniega, cuidado que viene el colapso sanitario, cuidado, y se agita un miedo que no ayuda, que no es saludable, que pretenden una de esas que desde el Estado se sigan controlando libertades individuales. Ustedes saben que desde este espacio estamos absolutamente en contra de la posibilidad de que se restrinjan nuestras libertades por un organismo, por más que sea el gobierno, cualquiera. Primero que el gobierno tiene una parte del poder de un país que está dividido en tres poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, pero ahí hay siempre en estos gobiernos que son típicamente latinoamericanos y particularmente argentinos, con tanta vocación presidencialista. No somos parlamentarios, no tenemos un gobierno de esas características, tenemos gobiernos en donde la figura del presidente y ahora de la vicepresidenta en particular resumen como la totalidad del poder y quieren de algún modo enarbolar el conjunto o la suma de las voluntades a partir de decisiones que muchas veces no apelan a la responsabilidad individual y social y colectiva y respetan esas libertades sociales, individuales y colectivas, sino que avasallan derechos individuales, sociales y colectivos. Entonces, hay peligro siempre en eso y la gente finalmente reacciona de hecho. Por eso también hay ideas distintas en el gobierno. Desde el gobierno de la ciudad, me parece que la idea es no criminalizar la violación de la cuarentena, como pasó en Once, cuando los negocios abrieron este fin de semana, los comerciantes hartos y en riesgo de cierre. Recordemos que cerraron 25.000 empresas desde la cuarentena hasta acá, y antes ya habían cerrado otras 25.000 entre pymes y comercios en los años anteriores. Son muchos, y los comerciantes de Once salieron a abrir y dijeron que me multen, que me lleven presos, perdón, pero abrimos. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de la ciudad? Bueno, parece que va a regular eso a partir de números de quit, así como quienes corremos los días pares, porque los días impares corren los que tienen DNI que terminan en impar. Del mismo modo funcionará para los comercios que abrieron, porque como la gente ha salido y los controles tampoco son tan estrictos y la gente sale de hecho, entonces regular aquello que se produce en la realidad, en los hechos, no criminalizarlo como hicieron en un par de actos de locura. Creo que detuvieron algún running o algún entrenador o alguno que estaba violando la cuarentena, literalmente, y lo detuvieron como si fuese un delincuente. En todo caso, hay que explicarle a esa persona, digo pensando en una sociedad un poco más sofisticada, que respeta a sus habitantes, que los valora, que los cuida, pero que no les impone, que no le dice como, digamos, el papá a un nene que no sabe caminar o que apenas puede leer, le dice lo que tiene que hacer, sino como alguien que regula, que respeta, que ayuda, que inspira, no que de manera prebendaria sale a regular la vida de todos y dice, bueno, yo te doy este plano, te doy aquello, pero te protejo y no te salgas de esta idea. Cuando en verdad se sabe que es la producción de los individuos la que genera riqueza y puestos de trabajo, que el Estado no puede proveer, o en todo caso, en medio de un déficit como el que tenemos, el Estado lo único que puede proveer es a través de una maquinita que genera billetes que nadie quiere, pero que paga por empleo público que efectivamente no generan una riqueza como sí lo generan los empleos privados. Por eso creo que desde el Estado, si hay una responsabilidad cierta, tiene que estar vinculada a los desarrollos, a los sueños de cada uno, a los proyectos que podamos tener,
para que en una de esas podamos desarrollarnos individualmente, reunirnos con otros, generar desde cooperativas hasta pymes que puedan dar trabajos y que de esa manera la actividad empiece a florecer y no que se repartan planes o aquello que proviene del Estado contra una prestación casi nula en muchos casos y contra un dominio o una dominación de aquel que da y otorga ese beneficio contra prestación de alguna actividad política. Entonces, no hay manera de que la Argentina pueda pensarse de un modo serio sin la inversión en educación y el respeto por las libertades individuales, que promueva la actividad privada, que genera la riqueza necesaria para que en una de esas, como al principio de nuestra propia fundación o con el centenario en 1910, esa inmigración generó casi todo lo que hoy tenemos, porque ustedes piensen en los edificios, piensen en la arquitectura, piensen en los propios premios Nobel, 5 tenemos en la Argentina. ¿Cuánto hace que no surge un Favaloro, por ejemplo, por decir a alguien que lo resume casi todo, un Sábato, un Borges? ¿Cuánto hace que no tenemos, además, esa arquitectura que nos promueve en el escenario del turismo internacional como una de las mejores capitales del mundo? ¿Cuánto hace que no están esos sueños de la creatividad nacional puesta desde el Estado como ese desarrollo, no como plan, como planes, sino como un desarrollo que incluso en el plan quinquenal del propio peronismo estaba planteado el desarrollo a través de ciertas industrias, de la energía atómica, de los desarrollos individuales? El Estado puede jugar un rol en ese incentivo, no la contraprestación prebendaria de dar un IFE, un ATP. Estos son algunas gotas de agua para apagar incendios momentáneos. Pero ¿dónde está el plan económico? ¿Dónde está la idea de reactivar a la Argentina para que efectivamente pueda comenzar y arrancar desde los sueños individuales a un proyecto colectivo que nos instale como país, como pensaron nuestros abuelos? Esos inmigrantes no aceptaban un plan social, porque además eran anarquistas, por supuesto, creían en lo que ellos, en la voluntad de ellos, ni siquiera creían en los gobiernos de turno, ni en el rol del Estado, creían en lo que ellos podían dar, pero tampoco aceptaban, por la propia dignidad, que alguien les viniera a dar o a decirles qué tenían que hacer. Ellos mismos levantaban con su propio lomo, con sus propias fuerzas, esas casas que edificaban, donde criaban esas familias, como núcleo individual, como núcleo individual de una sociedad, o como núcleo social de una sociedad, las familias a las que difundían, a las que impregnaban de valores como el trabajo, dignidad y el esfuerzo, y la educación, y el sueño, y el desarrollo, y tantas otros valores que generó que esta Argentina pudiese tener hasta mediados del siglo pasado una comunidad que se hizo clase media y que era la envidia de toda la región, y que era la envidia bueno, de los países más avanzados, incluso al principio del siglo pasado. ¿Qué pasó con eso? Bueno, pasó que la dirigencia de turno les encantó quedarse en el poder, se enamoraron del poder, y en vez de dedicar la energía en construir comunidades fuertes, autónomas y con capacidades propias para el desarrollo, se ocupó más bien en la política interna del desarrollo de partidos, que al principio, como pasa con los sindicatos, es buena, pero cuando eso en sí mismo es solo la validación o la construcción para quedarse en el poder de manera eterna, termina pasando lo que estamos viendo ahora, que se avanza con una reforma judicial que no piensa en reformar toda la justicia, sino solo la parte que pudiera afectar a exfuncionarios ligados con causas de corrupción, muchos de los cuales siguen participando en este gobierno. Pero lo mismo va para el caso de Macri o para el caso del gobierno anterior. La justicia tiene que ser tan sólida y tan constitutiva que para que exista una reforma deben confluir todas las
todos los intereses y debe haber un acuerdo nacional a la hora de reformarla, pero reformarla completamente, no la Corte y los juzgados federales para, a favor del poder de turno, saltearla y alimentar un plan de impunidad, porque las causas que van a terminar en la Corte Suprema son las que afectan a gran parte de los involucrados y que son muy, muy cercanos, ¿por qué no algunos, incluso funcionarios de este actual gobierno? ¿No? La reforma judicial merece ser hecha en otro momento, con menos urgencias, con un consenso en donde todos los actores sociales participen para que la justicia, en definitiva, otro poder central, junto con el legislativo, esté a la altura de las circunstancias y no sea obediente al poder de turno. Algo que hemos visto ha ocurrido en distintas provincias, ni que hablar con el modelo de Santa Cruz, al que conozco muy bien, porque viajé, allí reformularon toda la justicia, y ni que hablar con otros modelos del exterior en donde uno ve cómo el poder ejecutivo resume el poder, se lleva puesto a los otros poderes, y de esa manera se conserva, se legitima, se autorrepite y se queda en el poder. El caso de Venezuela es un caso muy, muy interesante, porque lo que pasó con Chávez, que bajo la bandera de la revolución, él venía obviamente un militar, pero que agitaba las banderas de la revolución, generó hoy un formato donde Maduro y otros que acompañan ese proceso ven el empobrecimiento de la gente, que lo único que tiene son palabras de una supuesta liberación que todavía se agita desde los dichos, pero en la práctica la situación socioeconómica está cada vez peor. Y no es la responsabilidad del mundo exterior que conspira contra Venezuela. Es la responsabilidad de los propios dirigentes que actúan en consecuencia de lo que es una contradicción en sí mismo. Dirigentes ricos, pueblo pobre, discursos falaces, contradictorios, paradójicos, que mantiene a un pueblo sometido, agitado, con discursos para la galería, mientras ellos viven la gran vida. Los políticos en general, en nuestro país y en otros, necesitan que la justicia y el poder legislativo sean poderes que lo controlen, porque si no exacerban ese poder ad eternum y de esa manera termina el pueblo sufriendo las consecuencias, como pasa en la Argentina, con la mitad de su pueblo pobre y con familias en donde los valores que se promueven no son aquellos que tiendan a sacarlos de la pobreza, sino que esperan, en muchos casos, de manera pasiva y atormentada, que alguien desde el Estado venga a darles algo, en vez de promover ideas de trabajo y de convenios y de acuerdos y de sueños posibles para que nuestra existencia no se transforme en algo vano y sin sentido. Bienvenido. Esto es Tenés que Saberlo, por supuesto, por Conexión Abierta. Estás escuchando Tenés que Saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Seguimos en Tenés que Saberlo aquí por Conexión Abierta. Pasaron 35 minutos de las 2 de la tarde, acordate, de 14 a 15. Mi nombre es Hugo Machiavelli, te acompañamos junto a un gran equipo haciendo este programa. Mucha información para la tarde del 10 de agosto, una tarde realmente luminosa, fantástica, para comenzar una semana en donde parece que va a venir el frío. Atención, porque va, según el pronóstico, a refrescar, así que cuídate, por supuesto hay que tomar todas las medidas de precaución. Hay que alimentar la campaña del cuidado sin meterse adentro de la casa del otro y decirle lo que tiene que hacer. Yo creo que la campaña es cuidate, mantenete aislado, usa tapabocas, usa barbijo, mantenete a 1,50 m o 2 metros del otro, lavate todo el tiempo las manos,
no te lleve las manos a la boca, una costumbre que tenemos que tener en cuenta para este nuevo mundo, evitar las manos, porque las manos son las que tocan todo. Entre paréntesis, siempre recuerdo cuando estudié profesor de boxeo, que es la que más insumo la mano se lleva de la actividad cerebral. Es por distintas razones, es la que más conexiones tiene con el cerebro. Bueno, las manos es la que nos permiten tal vez el contagio si nos tocamos la nariz, los ojos o la boca. Pero si mantenemos la distancia, no nos tocamos con las manos que depositamos sin darnos cuenta muchas veces en distintos lugares. Y no estamos más de 15 minutos incluso con alguien que no sabemos si está contagiado o no, podemos evitar contagiarnos. Y entonces la tasa empieza a descender y pensamos que septiembre puede ser un gran mes, mientras esperamos los análisis que se hacen tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, en las presentaciones que en las próximas horas harán los jefes del gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobierno bonaerense, Axel Kicillof, al presidente Alberto Fernández, con los datos para tomar una decisión en donde finalmente el viernes o el sábado o tal vez el jueves tengamos un adelanto de lo que se viene, de cómo seguiremos luego de el 16 de agosto. Pero nos metemos en algunos títulos. Arrancamos por La Nación. El título principal dice: Daniel Goyan, en la ciudad de Buenos Aires hay cada vez más casos. El ministro de Salud bonaerense afirmó que aún se está lejos de un achatamiento en la curva de contagio. Y esta es la parte en donde decía casi, no sé, digo tragicómico porque hay que reírse de última de algunos episodios que ocurren entre nosotros. ¿Por qué Goyan habla de la ciudad y por qué no habla de la provincia? ¿Por qué? Y ayer se lo pregunté a Diego Santilli en el especial coronavirus que conduzco junto a Agustina Girón y a Javier Mozo en La Nación Más, en la previa de la cornisa, un programón que hizo Luis Majul ayer, en donde también laburo. Le preguntaba a Santilli qué opinaba sobre declaraciones de funcionarios cuando dicen que los hospitales en la ciudad están saturados y que tienen que ir a hospitales de la provincia de Buenos Aires. Él no se quiso meter en polémica, está muy bien. Horacio Rodríguez Larreta tampoco quiere entrar en contradicciones con el gobierno nacional. Es respetable desde el punto de vista sanitario, tener una política y un discurso unánime parece ser saludable. Ahora, Goyan habla de la ciudad y dice que está peor que la provincia. Es increíble. Y lo mismo Kreplak, su viceministro, dos personas que siempre cuando uno hila fino o analiza un poco lo que dicen, siempre están como agitando fantasmas de manera innecesaria. Hay que decir además que Goyan estuvo investigado en una causa junto a Daniel Scioli, una de las famosas cajas negras de Scioli, que había denunciado en 2000, yo no me acuerdo si fue 2013, 2011 o 2008, y que investigó el fiscal Álvaro Garganta en La Plata, y que finalmente una etapa de esas investigaciones van a ir a juicio oral, la que investiga a Daniel Scioli por haber vendido parte de su espacio en Aniata a un proveedor de los UPA, de quien fabricó las unidades de pronta atención médica. Bueno, esa es una etapa de las causas, pero en otra estuvo Goyan. A ver, el problema con algunos funcionarios, más allá de su pasado, donde estar procesado, imputado o investigado no constituye en sí mismo una sentencia definitiva, es que no cuidan o no son precavidos con sus dichos. Cuando se presentan mal los datos, cuando el propio gobierno, lo hizo Axel Kicillof, creo que Horacio Rodríguez Larreta un poco menos porque es más cauto y habla más de información, pero también probablemente haya cometido errores. Pero cuando uno escucha al presidente hacer comparaciones, la última vez creo que le hizo Kicillof con España, y sale en la embajada de España en la Argentina a hablar de que los datos no son ciertos, ya nos pasó con Suecia. ¿Por qué la comparación? ¿Qué necesidad hay? Lo mismo en tener información errónea, en hablar de casos que a veces no son los estrictamente correctos. ¿Por qué no elevan el nivel? Hay
tenemos un gran problema con gran parte de nuestra dirigencia, cuyo nivel parece ser estar muy por debajo del puesto, del lugar que ocupan. Y eso creo que realmente es preocupante, porque nosotros necesitamos dirigentes que no solo sean muy capaces, por supuesto la honestidad se descuenta, deberían ser siempre honestos, y si no la justicia debería hacer lo suyo rápidamente, no esperar tantos años, 15, 20, en causa de corrupción que nunca llegan a su fin. Debería ejecutar las sentencias frente a hechos de corrupción, pero a la honestidad se le requiere un esfuerzo y una inteligencia que debería estar muy por encima de la media, muy por encima de la media. Dirigentes que realmente sean estadistas, cuando hablan públicamente. También le pasó al ministro de Salud. Ustedes recuerdan, Ginés González García, a quien conozco, lo he entrevistado, un experto en epidemiología, que dijo, no, estamos muy lejos del error. O sea, en pronosticar erróneamente, en hablar sin los elementos suficientes. Hay acá un problema que tenemos en nuestra cultura que es preocupante. ¿Qué pasa con Uruguay? Claro que la densidad poblacional es mucho menos, pero aún los porcentajes en comparación, sin cuarentena, también les son favorables. ¿Habrá relación entre la educación, entre los niveles educativos de los lugares en donde se produjo menos contagios y justamente la cantidad de infectados? Digo, la responsabilidad social y no la cuarentena, que al principio funcionó bien, pero parece tener excesos. La educación de un pueblo podrá estar vinculado, digo, como consecuencia a las responsabilidades y el autoaislamiento y a los cuidados que cada uno hace. ¿Podrá estar vinculado a la cantidad de contagios? Bueno, es una pregunta que no tenemos respuesta, pero seguramente en lugares en donde hay más información, mayor responsabilidad, mayor nivel educativo, probablemente los cuidados sean mayores. Habrá que analizarlo. En todo caso, los dirigentes tienen que dejar uno de hablar del otro, me parece que cada uno tiene que hablar de sí mismo con datos y sin ser tan comentaristas de la realidad. Estamos un poquito cansados de escuchar a funcionarios como panelistas, como comentaristas, en vez de haciendo la autocrítica respectiva. También pasó con Sabina Frederick, que dijo que eran pocos casos de inseguridad o que no se habían incrementado y que la culpa la tenían los medios porque lo visibilizaban. Los medios tenemos la obligación de visibilizarlo, de contarlo, de exponerlo, porque por un lado demuestra el grado de eficiencia o no de los funcionarios, los desnuda, y por otro lado genera una conciencia como alerta temprana para una sociedad que se autoprotege. Si el Estado no te protege, no hay que armarse, pero la gente se termina armando muchas veces o toma otras medidas mucho más saludables, como el sistema de alarmas o de luces, ustedes saben que existen en los barrios, se conectan, se hablan por teléfonos entre vecinos, se arman grupos de WhatsApp para alertar cuando alguien llega al barrio. En fin, tenemos que exponer los problemas de inseguridad para que la gente pueda tomar medidas. Bueno, eso es lo que necesitamos de los funcionarios. Que cuando no puedan den un paso al costado y que no se transformen en comentaristas de la realidad. Sigo. Otro título de La Nación. Desde Francia, Macri criticó la cuarentena sin salida del gobierno. Bueno, Macri, que parece que no es un verdadero líder de la oposición, le cabe la de la ley a un expresidente que en medio de una cuarentena, cuando se espera una oposición con una voz fuerte, no sé si de Macri o de quién, pero acá Patricia Bullrich está con una voz más enérgica y otros también de la oposición, pero el presidente está en París, perdón, el expresidente está en París. Y digo presidente porque muchos dicen que es un cargo que nunca se pierde, y se va a Francia, digamos, lo mismo, o sea, la gestualidad de los unos y los otros, los modos, las maneras. Por supuesto que él puede hacer de su vida privada lo que quiera y ya no ocupa un cargo público por el cual podamos exigirle lo mismo que a un funcionario en acción, que tiene la carga pública en el instante, en el momento. Pero hablar desde París tampoco es una buena idea. En todo caso, que calle, ¿no? Y que los que hacen acá
a la oposición, como Graciela Ocaña, con quien ayer hablamos, y otras voces que han denunciado siempre la corrupción, estén muy alertas justamente para evitar que el gobierno de turno se lleve puesto a todos en la medida de sus necesidades, sus posibilidades. Porque de eso se trata la reforma judicial, que parece que no pasa el Congreso y que quiere que el Congreso sesione para una definición tan importante y tan esencial para la República, lo haga de manera virtual. Bueno, dos títulos más de La Nación. Félix Cross, otro. En Comodoro Pi tirás una banana al aire y no toca el piso. Dijo el titular de la Oficina Anticorrupción, un hombre que además ayer decía en la cornisa, Patricia Bullrich, fue echado por ella cuando estaba haciendo un informe sobre el caso Maldonado, que según dijo Bullrich, cometía errores y contaba hechos que no habían pasado. Bueno, hoy fue premiado, es el titular nada menos de la Oficina Anticorrupción, la que debe ser querellante en causa de corrupción fundamentales, se retiró de la causa de Sur y los Sauces. Y lo hizo solo de esa y no de la ruta del dinero K o de la obra pública, porque ya está en el juicio oral. Y los abogados de la Oficina Anticorrupción están trabajando bien, de acuerdo a las fuentes judiciales que informan el buen trabajo de los técnicos de la Oficina Anticorrupción. Ahora, su titular hace política y devuelve favores. Y no es correspondiente a lo que debe pasar tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Información Financiera, que deberían ser ocupados por personas que no sean del gobierno o que sean de la oposición de acuerdo a cada gobierno. En fin. Bueno, más títulos. Vamos a Clarín para hacer un panorama. Título principal de Clarín. En diputados y el Senado, con el aval de Macri, la oposición ratificó que no irá a las sesiones virtuales por leyes sin consenso. Bueno, se hizo el encuentro de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. No habrá acuerdo para tratar la reforma judicial. Bueno, acá más claramente lo que se establece es que en verdad Macri habló con la oposición para decir no vamos a dar quórum para el tratamiento de la reforma judicial. Yo creo que la reforma judicial es un tema que puede plantearse en la agenda, como fue planteado el tema Vicentín, pero que no puede avanzar en la práctica. Esto es lo que yo creo. Y después de casi 30 años de periodismo, me creo en el derecho de opinar sobre temas que conozco en gran medida, porque uno recorre a partir del laburo judicial o de periodismo judicial o de investigación hace, y sabe que los 12 juzgados federales de Comodoro Pi solo forman una parte de la justicia, que la Corte Suprema es la instancia más importante, pero hay una cantidad de juzgados en lo criminal, en lo civil, en lo comercial, en lo penal, en donde esta reforma no está planteada, cuando sí están avanzando otras reformas, como es la aplicación de los nuevos códigos procesales, cuando es justamente a partir de eso la nueva justicia, en donde el rol de los fiscales es preponderante por encima del rol de los jueces, como pasa en las películas que uno ve en Estados Unidos, donde el fiscal investiga y el juez garantiza el proceso. Bueno, eso está aplicándose. Ahora quieren nombrar más jueces cuando los jueces no son tan importantes. Jueces subrogantes en todo el país que le va a costar al Estado una cantidad de dinero. Parece hecho a medida de un sector del kirchnerismo, por no decir el cristinismo, que obviamente requiere con urgencia esa reforma más a medida de los intereses particulares que del interés público. Entonces, creo que en ese sentido sí, la oposición va a jugar un papel fundamental. Veremos las alianzas que tiene el gobierno, si logra o no dar quórum a esta reforma. Economía, en suspensiones, despidos y caídas de salarios, impactantes números de un informe oficial. Atención por la economía. El Ministerio de Trabajo estuvo analizando, estuvieron suspendidos en mayo 740.000 empleados registrados. Y hubo caída, hubo un aumento del desempleo considerable que junto con el aumento de la pobreza y con el aumento de la inflación y por supuesto en el medio del déficit, de la balanza comercial, ¿no? Entre exportación e importación también en déficit, ¿no? La cuenta corriente llamada. Bueno, tiene un panorama por delante muy complicado, por supuesto,
El acuerdo con los bonistas es una buena noticia, claramente, pero atención, el acuerdo con los bonistas es parte de un acuerdo que hay que ir a buscar al Fondo Monetario Internacional. ¿Y sabe qué significa ese acuerdo? Significa un nuevo crédito. Porque es lo mismo que cuando uno se atrasa con una tarjeta que va al banco y le dice, bueno, hay que refinanciar, bueno, te dan más dinero, no es que te financian sobre esa base, no. Los intereses en sí mismos significa otro préstamo de dinero para refinanciar la deuda. ¿Qué es lo que la Argentina va a tener que hacer con el Fondo Monetario en una negociación que no está tan fácil? Pero es cierto que no haber caído en el default más grosero, aunque aparecían vencimientos en los últimos meses, pero en el default más grosero no se cayó, ha sido, yo diría, la primera buena noticia de 8 meses de este gobierno. Bueno, habrá que seguir de cerca los pasos en la economía. Cumbre en la Rosada, titula Clarín, ponen en marcha los gabinetes temáticos y el primer objetivo es sumar exportaciones. Claro, necesitamos exportar urgente. Hay un déficit de cuenta corriente en donde se necesitan urgente tener exportaciones para que ingresen divisas. La gente va al dólar y cada vez más va a ir al dólar porque no cree en el peso, porque sabe que es una moneda casi ficticia y por eso aumenta el dólar. Es algo cultural que deberían los gobiernos haber notado desde hace varios periodos atrás. No se va a cambiar de un día para otro porque la gente no cree en la economía argentina, porque no cree en los dirigentes argentinos, porque no cree en los ministros de Economía argentinos y porque no cree en el sistema monetario argentino. Y va al dólar, porque entiende que ahí por lo menos sale un poco más seguro y de esa manera lo que hay que buscar son dólares. Ahora, ¿cómo se buscan dólares? Se exportan. No es muy complicado en este sentido. Por supuesto que poner en marcha un sistema de exportaciones implica incentivos a las exportaciones e incentivos a exportaciones de distinta categoría. Una cosa son las materias primas o las materias más refinadas, que es la segunda cadena de las materias primas que tienen valor agregado, y otra cosa son las capacidades que tenemos de exportación de elementos que tienen mucho más valor agregado, que valen justamente mucho más en relación, y cada vez esto se incrementa en relación a las materias primas, que no tienen tanto valor agregado. Bueno, coronavirus, esto que le contaba, Argentina en el top 10, en el top 10 mundial de muertes diarias y cerca de pasar a Suecia en el total, está octavo y sexto en casos cada 24 horas, lo que da cuenta del delicado momento sanitario, claramente. Usina térmica, Aníbal Fernández licita otra vez una obra que inauguró CFK y está inconclusa. Claro, los yacimientos carboníferos fiscales. Aníbal Fernández, ¿no? Está ahí puesto por el gobierno. Cualquier comentario queda a criterio de cada uno de ustedes. La semana política, golpe para Massa, Carrió tuitera y las rabietas de Cristina Kirchner. Ese es el último de los títulos por ahora en Clarín. Voy a Infobae. Juntos por el Cambio limó asperezas y ratificó que no debatirá la reforma judicial en forma virtual. El expresidente Mauricio Macri se conectó desde Europa. El que rompe la unidad y saca los pies del plato no garantiza la victoria en el 2021, acordaron tras los enfrentamientos en las últimas semanas. Claro, porque en Juntos por el Cambio, por si faltara algo a todo este gran plató, digamos, ¿no? Con gobierno, oposición, con internas dentro del gobierno, el albertismo versus el cristinismo, con internas dentro de Cambiemos, los larretistas y los macristas, tiene un escenario complejo. Vivimos en un país de muchas grietas internas, no solo en la gran grieta, que es la que divide, parece, a unos y a otros. Mercado Libre, ¿por qué sus acciones se derrumbaron el día que anunció ingresos récord? Bueno, en la empresa es increíble, ¿no? Pero la verdad que chapó por Galperín, ¿no? Un grupo de jóvenes que hace 20 años se reunieron, digamos, en un depósito, generaron Mercado Libre, que es la empresa hoy más cotizada en la Argentina dentro del escenario mundial. Así que, bueno, anunció una suba de valor y se derrumbaron las acciones. Bueno, esa es la tapa de Infobae. Hago la tapa de Telam para cerrar. Al inaugurar obras en cárceles, el presidente cuestionó el hacinamiento y pidió dignidad. Sí, está bien. ¿Y dónde están las obras? Son, o sea,
o hacemos más establecimientos penitenciarios, porque la comisaría está lleno de presos, y no pueden estar en esas condiciones ni en las comisarías ni en los lugares. Pero dice Kicillof prioriza la formación en cárceles para que los presos no reciban el delito. Ojalá, esto es fundamental, pero tiene que haber una política aplicada allí para que esto funcione. Bueno, otro título de Telam, con esto me voy, abrieron expedientes contra Repipago y Mercado Libre por presunta práctica abusiva. Muy bien, llegamos al final, programa que pasa rápido, pero nosotros lo hacemos a conciencia y contentos, y dándote gracias a vos, que del otro lado nos seguís lunes a lunes de 14 a 15 en este clásico que se llama Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Buena semana, hasta el lunes que viene, cuídate, chau.